Diagrama de Bode. Este diagrama es una gráfica semilogarítmica que representa la respuesta en frecuencia de un sistema de control. Está compuesto por un diagrama de magnitud o de ganancia dada en decibelios, que se determina con 20 logaritmos en base de 10 de la función de transferencia, y un diagrama de fase que dependen de la frecuencia angular. Para la construcción del diagrama de Bode a mano, se hace la aproximación por medio del uso de asíntotas. Dichas asíntotas se establecen a partir de los polos y ceros de la función de transferencia, donde las asíntotas son de diferentes características dependiendo del tipo de polos y de ceros. Para un mejor análisis de las funciones de transferencia, se debe factorizar el numerador y el denominador para ver los tipos de ceros y polos. Después es necesario identificar cada tipo de elemento, los cuales pueden ser valores constantes k, ceros en el origen s a la más menos n, ceros simples s más a, ceros cuadráticos s más b al cuadrado, polos en el origen s más menos n, polo simple s más c y polo cuadrático s más d al cuadrado. Cada uno presenta una asíntota específica, las cuales son: en el diagrama de magnitud se ve como una línea horizontal con magnitud 20 logaritmos en base de 10 de k, y en el diagrama de fase se ve como una línea horizontal en 0 grados. Para ceros en el origen, esta presenta una asíntota con pendiente 20 decibeles por década que inicia en el punto 1, que atraviesa el punto 1 de la frecuencia angular. Para el diagrama de fase se ve una línea horizontal que va a ser de 90 grados multiplicado por el valor que acompañe al cero en el origen, o sea, s a la n. Para polos en el origen se tiene un 1 sobre s a la n, que significa que la asíntota va a tener una pendiente negativa de 20 decibeles por década, y su diagrama en fase, la asíntota en diagrama de fase, se va a ver como menos 90 grados multiplicando a ese n que acompaña al polo en el origen. Para un cero simple, s más a, se tiene una asíntota que inicia desde el punto A en frecuencia angular y que crece con una pendiente de 20 decibeles por década. Para el diagrama de fase se tiene un inicio en A sobre 10 que crece hasta 10 veces A, y cuando crece hasta 10 veces A debe tener un valor de 90 grados. Para un polo simple, en el diagrama de magnitud se observa con una pendiente de menos 20 decibeles por década que inicia en el punto C, o sea, la C que acompaña al polo simple. Para la creación en el diagrama de fase, la asíntota inicia en el punto 0, en 0 grados, con un valor de C sobre 10, que va a crecer hasta menos 90 grados en el valor de 10 veces C. Para un cero cuadrático, en el diagrama de magnitud se tiene un inicio en la frecuencia angular desde B y crece con una pendiente de 40 decibeles por década. Y para el diagrama de fase se presenta, inicia desde 0 grados y en el eje de la frecuencia angular inicia desde el punto B sobre 10. Esta va a crecer hasta 180 en el punto 10B. Para el polo cuadrático se tiene una asíntota con pendiente negativa de menos 40 decibeles por década que inicia en el punto D. Y para su diagrama de fase inicia desde 0 grados, desde D sobre 10, y va a crecer hasta menos 180, va a decrecer hasta menos 180 grados en el punto 10 veces D. Con base a estas características se crea el gráfico asintótico. Y finalmente, para graficar el diagrama de Bode se hace una simple gráfica con los puntos mínimos con las frecuencias de cruce. Así determinar la manera en que se comporta el sistema. Pues en el ejemplo que tenemos, la función de transferencia es 10 por s más 3 dividido s por s más 2 por s al cuadrado más s más 2. Estos s los sustituimos por jw para poder utilizar la frecuencia angular.
pues nos queda 10 por JW más 3 sobre JW por JW más 2 por JW al cuadrado más JW más 2. Se reescribe la ecuación factorizando, ¿no? Y de esta forma podemos determinar los valores constantes, que el valor constante en esta función de transferencia va a ser 7.5, polos, un polo en el origen, 1 sobre JW, polos simples, un polo cuadrático y un cero simple. En este caso, como ya vemos cómo se crean a partir de las gráficas los valores de las formas de las asíntotas, finalmente vamos a hacer es el cálculo de la gráfica simple que atraviesa las funciones de las frecuencias de cruce. En este caso las frecuencias de cruce son raíz de 2, 2 y 3. Y con estas, para magnitud y para fase, poder determinar la forma en que va a tener el diagrama de Bode. Pues en este caso, reemplazando W en todos los puntos, utilizando magnitud y utilizando 20 logaritmo en base de 10 de los diferentes valores que depende la función de transferencia, nos da un valor de 16.61. Así también para la frecuencia en 2, en el punto 2, que nos da 7.06, y para la frecuencia en 3, que nos da menos 5.75. Y de la misma forma calculamos la fase utilizando la fase en números imaginarios, que es tangente a la menos 1. Con esto nos da que la fase para en el punto raíz de 2 de la frecuencia angular nos da menos 190. Para 2 nos da menos 143 grados y para 3 nos da menos 258.11 grados. De esta forma obtenemos al final el diagrama de fase y el diagrama de magnitud, donde la gráfica de magnitud es la roja y las demás son las asíntotas creadas, donde se pueden observar las diferentes asíntotas que nos mencionaban, que eran dadas por los ceros simples, los ceros cuadráticos, los polos simples, los polos cuadráticos, los ceros en el origen, los polos en el origen y los valores constantes. Para el diagrama de Bode en MATLAB se hizo primero la creación de la función de transferencia utilizando transfer function. La función de transferencia de dicho sistema era 10s más 30 sobre s a la 4 más 3s a la 3 más 4s a la 2 más 4s. Utilizando figure y la función Bode de h podemos graficar el diagrama de Bode. Este es el diagrama de Bode, donde obtenemos la magnitud en decibeles, la fase en grados, a partir de las diferentes frecuencias angulares en radianes sobre segundo. Bueno, para el código en Python del diagrama de Bode se hizo primero el importe de las librerías, se definió la función de transferencia, el numerador y el denominador, se hizo la unión del numerador y el denominador utilizando Signal Transfer Function. Al final se calculó la respuesta en frecuencia utilizando signal.Bode del sistema que se creó, y finalmente se hizo el trazado de la magnitud y el trazado de la fase del diagrama de Bode. Para el trazado de la magnitud lo pueden observar en la parte derecha en los ploteos, donde encontramos la magnitud en decibeles dependiendo de la frecuencia en radianes, y de la misma forma la fase del diagrama de fase de Bode a partir de la frecuencia en radianes. Nyquist. Primero necesitamos saber qué es el diagrama de Nyquist. Pues, esta es una representación paramétrica de una función de transferencia que se usa en control automático y pues otras áreas. Básicamente se utiliza para la evaluación de la estabilidad de un sistema con realimentación. Este diagrama se puede resolver de dos maneras. La primera sería separando la función de transferencia en una parte real y en una parte imaginaria. De esta manera obtendríamos las coordenadas cartesianas, donde en el eje X pues veríamos la parte real y en el eje Y la parte imaginaria. También se puede obtener graficando en coordenadas polares, donde la coordenada radial representaría la magnitud y la coordenada angular representaría la fase. Para graficar se debe tener en cuenta el contorno de Nyquist.
Este es un contorno cerrado y depende de la función de transferencia del sistema que se va a evaluar. Para encerrar completamente la mitad derecha del plano S, se dibuja un semicírculo de radio infinito y el centro es en el origen. En el eje JW, que es la línea imaginaria que va desde menos infinito a más infinito, la parte real de S es 0. Y también se debe tener en cuenta que el desvío alrededor de los polos quiere decir que, si se encuentra algún polo, cuando se corre el eje imaginario desde W menos J infinito hacia W más J infinito, se debe hacer un rodeo antihorario con un radio 0 del punto singular, de modo que el 0 polo quede en el semiplano izquierdo. En cuanto a los pasos para elaborar el diagrama, se tiene primero obtener los polos y ceros y el segundo paso sería el diagrama. En cuanto al tercer paso, se tiene que evaluar en el eje imaginario y en el cuarto evaluar en el semiplano derecho. Para el quinto se tiene que obtener la fase y la magnitud para llegar a tabular y finalmente graficar el diagrama de Naisquick. En cuanto al criterio de estabilidad de Naisquick, este establece que n es igual a z menos p, donde n es el número total de círculos alrededor del origen, p es el número total de polos y z es el número total de ceros. Se obtiene en tres casos. En el caso 1, n es igual a 0, no hay encierro, por lo que z es igual a p, que es igual a 0, y z es igual a p. Si n es igual a 0, p debe ser 0 para que el sistema sea estable. En el caso 2, n es mayor que 0, o sea, va en el sentido de las agujas del reloj. Por lo que p es igual a 0 y z tiene que ser diferente de 0 y a la vez mayor que p. En estos dos casos el sistema es inestable. Para el caso 3, n es menor que 0, o sea, el círculo va en sentido contrario. Por lo que z es igual a p, y p a su vez es diferente de 0 y mayor que z, y el sistema sería estable. A continuación realizaremos un ejemplo a mano. Tenemos una función de transferencia de cuarto orden, la cual es 1 sobre s a la 4 más 10s a la 3 más 35s cuadrado más 50s más 29. Factorizando el denominador tendríamos 1 sobre s más 1 por s más 2 por s más 3 por s más 4. En el primer paso calculamos los polos y los ceros. Obtenemos 4 polos y ningún cero. Polo en menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Graficaremos los polos en el diagrama de polos y ceros. Y posteriormente vamos a evaluar en el semiplano derecho. Como no hay, no se evidencia ningún polo en el semiplano derecho. A continuación pasaremos a realizar el diagrama de Naisquick. Para esto vamos a obtener la magnitud de la función de transferencia. Lo primero que se tiene que realizar es convertir las s a JW. Entonces la magnitud de un número imaginario es la raíz de la suma de los números al cuadrado. Sabiendo esto, se obtiene que la magnitud es igual a 1 sobre la raíz de w cuadrado más 1 por la raíz de w cuadrado más 4 por la raíz de w cuadrado más 9 por la raíz de w cuadrado más 16. Posteriormente obtendremos la fase. Para ello se tiene que, se va a tomar el arco tangente del número que acompaña al imaginario dividido el número que acompaña la parte real. Con estos datos, reemplazando W, podemos otorgarle a W diferentes valores y los vamos a reemplazar en las ecuaciones que tenemos de magnitud y de fase. Para esto va a resultar una tabla
la cual ya podremos graficar y así obtener el diagrama de Naisquick. En cuanto al código MATLAB, lo que hicimos primeramente fue pues definir la función de transferencia con la función transfer function. La función pues se ve en la parte inferior de la pantalla, es 1 sobre s a la 4 más 10s a la 3 más 35s a la 2 más 50s más 24. Configure y Naisquick de la función de transferencia podemos graficar el diagrama de Naisquick que se ve a continuación en pantalla. En cuanto a el código en Python, lo que hicimos fue pues importar las librerías necesarias, definimos la función de transferencia y posteriormente la unimos, o sea, numerador sobre denominador, calculamos la respuesta en frecuencia y trazamos el diagrama de Naisquick teniendo en cuenta que el punto rojo es el que marca el punto final. Además, pues agregamos los ejes, la cuadrícula de fondo y demás. Entonces, en este momento vamos a explicar la linealización de sistemas. Entonces, para entender la linealización de sistemas se tiene que entender que vamos a aplicársela a modelos dinámicos. Estos modelos van a tener variaciones temporales, pero no con diferentes parámetros. O sea, pueden haber múltiples parámetros que van a variar con respecto al tiempo. Para estos, o sea, en caso de la ingeniería, normalmente se encuentran en las ecuaciones diferenciales. Estos modelos, para hacerlos más sencillos, vamos a tener que despreciarles algunas cosas. Todo esto se va a basar en la navaja de Occam. La navaja de Occam va a buscar siempre que el modelo sea lo más sencillo posible. Es decir, que si hay algo, una variable o un valor que no realmente no vaya a afectar mucho el sistema, pues se desprecia. Normalmente en problemas mecánicos, en problemas físicos, se desprecia el rozamiento del aire. Un ejemplo de un modelo dinámico va a ser el nivel de líquido de un depósito, donde vamos a tener diferentes variables que van a variar con respecto al tiempo. Acá tenemos que tener el caudal de entrada, la altura y el caudal de salida. ¿Por qué? Porque la llave del caudal de entrada puede estar muy abierta y el caudal de salida bastante cerrada y van a comenzar a variar de diferente manera. Ahora, esto nos va a arrojar una ecuación que va a ser el área por la derivada de la altura con respecto al tiempo, el caudal de entrada con respecto al tiempo, menos una constante 2 por la apertura del tanque, y todo eso multiplicado por la raíz de la gravedad por la altura. Teniendo en cuenta de que el caudal de entrada se va a expresar como una constante 1 por la apertura de la llave 1, que va a ser la del caudal de entrada. Ahora, para poder verificar siempre un principio de linealidad de datos y ya una ecuación es lineal, toca tener en cuenta de que un sistema es lineal solo si u sub 1, o sea, si u sub 1 de t va a ser igual a y sub 1 de t. Y eso tiene que aplicarse para u sub 2, u sub 3, siempre tienen que ser igual a su coeficiente del mismo grado a ambos lados de la ecuación. Es decir, que si alfa u sub 1 de t más beta u sub 2 de t tiene que ser igual a alfa y sub 1 de t más beta y sub 2 de t. Ahora, una ecuación diferencial lineal puede ser este ejemplo. Una en la que los mismos coeficientes de la izquierda van a tener los mismos, o sea, si los mismos coeficientes de la izquierda o los mismos grados de la izquierda van a ser los mismos de la derecha. Y con esto se va a verificar el principio de superposición y pues va a describir algunas cosas que no van a ser de dinámica. Teniendo en cuenta todo eso, vamos a tener que las diferencias entre sistemas lineales y no lineales van a ser que ambos van a encontrarse muchas veces, ya que pues son cosas que se encuentran de forma en la naturaleza, en los cuerpos, en todo este tipo de cosas, y se tienen que analizar. ¿Cuál es el problema? Que un sistema lineal va a ser muchísimo más fácil de analizar que un sistema no lineal. Por eso toca hacerle una linealización a estos sistemas dinámicos y sistemas no lineales, para poder hacerles análisis más eficientes, como un análisis por transformada de Laplace, un análisis en el dominio del tiempo o en dominio de la frecuencia y de ese modo. Ahora, ¿qué vamos a tener para el proceso de linealización?
Vamos a tener un sistema físico, el cual va a tener algunas leyes físicas, lo cual nos va a arrojar un modelo no lineal. Ese modelo no lineal lo podemos simular en MATLAB Python para intentar hacer un análisis, pero hacer un análisis menos efectivo. Ahora, este proceso ya tomamos la linealización y vamos a encontrar un modelo lineal que va a ser más fácil de analizar con las herramientas de simulación que ya mencioné. Entonces, ahora, para poder hacer todo este procedimiento de linealización vamos a tener la aproximación de Taylor. La aproximación de Taylor es tomar alguna de las, aplicarle serie de Taylor a todos estos términos no lineales, sabiendo que pues la serie de Taylor es eso, tomar las derivadas de toda la función respecto a la nueva variable que estemos tomando, que pues como se decía en el modelo del tanque dinámico, tenemos que la apertura, que la altura, que los caudales, entonces se va a tomar respecto a eso. Esto es cuando los términos son de primer orden, y cuando todos los términos son de primer orden simplemente se busca las, la función evaluada en x sub 0, o sea, o pues sí, en un punto inicial, más la, la derivada de la función con respecto a los términos. Esto es para una sola variable. Cuando son múltiples variables, son, son que es una aproximación lineal, sería de esta manera, en donde ya es una sumatoria de todos los términos que sean de superiores a qué, al orden uno, una sumatoria de todos los términos y sus respectivas derivadas de la función. Entonces, ahora tenemos que hablar del punto de equilibrio. El punto de equilibrio es una herramienta que se necesita para poder analizar un sistema. Estos puntos de equilibrio se encuentran de diferentes, se encuentran para que las derivadas temporales siempre se vayan a evaluar en esos puntos, o sea, que en ese punto las derivadas temporales siempre vayan a valer lo mismo. Ya se explicará más adelante más fácil con una interpretación gráfica. Entonces vamos a tener que la derivada de y va a ser igual a la segunda derivada de y, que la tercera derivada de y, y así sucesivamente. Todas las derivadas van a ser iguales en ese punto. Ahora, cuando ya se encuentra, o sea, ya definido el punto de equilibrio, que el punto de equilibrio normalmente no lo dan a nosotros anteriormente, ya se tiene que iniciar todo con respecto a ese punto. Cuando nosotros hablamos las derivadas con respecto a los diferentes términos, nosotros también estamos encargados de evaluarlos en ese punto sub cero o en ese punto de equilibrio. Ahora, para linealizar en torno al punto de equilibrio, pues ya simplemente sería tomar todos los valores, que ya se habían mencionado la sumatoria de los valores, y se comienza y se toma una nueva ecuación. Esta ecuación va a ser más fácil de analizar para las demás personas y por medio de simuladores como MATLAB, Python, va a ser mucho más fácil hacer el análisis. Ahora, pues como les mencioné, vamos a hacer una interpretación gráfica de todo este proceso para que se entienda mejor. Entonces, vamos a tener una gráfica roja que va a ser el modelo no lineal y esta gráfica gris va a ser el modelo lineal. ¿Qué es lo importante acá? El punto de equilibrio. El punto de equilibrio va a ser un punto en donde las derivadas no van a cambiar. Acá se puede ver como es el punto en el que se encuentra el modelo lineal y el no lineal y ahí va a estar el punto de equilibrio. ¿Qué pasa cuando nos alejamos de ese punto de equilibrio? Vamos a tener errores muy pequeños, pero si nos alejamos más, como en este caso, va a haber un error muy grande y la linealización no va a funcionar. ¿Por qué? Porque está analizando algo erróneo, algo con un porcentaje de error alto. Ahora, para retomando el ejercicio del tanque y vamos a brindarle algunos valores, vamos a tener que cada uno va a ser 0.05, cada dos va a ser 0.015, la apertura 1 va a ser 0.6, la apertura 2 va a ser 0.5, su área va a ser de 0.5 metros cuadrados, su edad va a ser de 10 metros sobre segundo y su altura máxima va a ser de 1 metro. Para encontrar el punto de equilibrio de este ejercicio, eh, vamos a igualar el caudal de entrada con el caudal de salida. Y vamos a despejar h sub 0, que en este caso va a ser nuestro punto de equilibrio. Es importante mencionar que muchos de los ejercicios que uno puede encontrar de este tipo de sistemas dinámicos, los va a encontrar uno con su punto de equilibrio ya dado. Es decir, que el propio ejercicio le va a brindar el punto de equilibrio para que una persona no tenga que calcularlo.
Entonces, comenzando, toca hacerle la serie de Taylor, como ya se había mencionado para el proceso de linealización. Entonces, la serie de Taylor vamos a tomarla como la función de la apertura. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer la entrada de Taylor, o sea, la entrada del caudal y la salida del caudal, hacer aplicarle Taylor a ambas. Entonces, vamos a tener que f, la función va a ser af a1' como h' más la derivada de la apertura 1, la derivada de la función con respecto a la apertura 1 por delta 1 evaluada en delta 1 más la derivada de la altura en toda la función. Esto porque es importante, porque toca hacer la evaluación en ambos lados, toca hacerla con dos variables como ya se había mencionado. Y pues continuando, vamos a tener que esta ecuación de acá, la función de A1H, va a ser una ecuación afín. La derivada con respecto a la apertura 1 va a ser K1 por delta 1. Y la derivada con respecto a la altura va a ser menos K2 por A2 por la raíz de 2G sobre 2 raíz de H. Ahora, todo este proceso lo podemos ver o sea, todo este proceso se puede ver así como el A por dH de t va a ser la ecuación afín. Entonces, como es la ecuación afín, vamos a tenerla como la ecuación que estamos linealizando, la ecuación que nos va a darle el punto de linealidad. Y la podemos despejar y va a quedar la ecuación afín va a ser igual a K1 por delta 1 menos K2 por A2 por la raíz de 2G sobre 2 raíz de H. Entonces, ahora, a todo este término, como ya es la ecuación afín, tenemos lo siguiente. La ecuación afín nos había dado eh, el área por las derivadas, que va a ser, que va a ser igual a K1 por A1, K1 por A1S, aplicando Laplace, K1 por A2 por raíz de 2G, sobre raíz de 2H, HS, todo esto aplicando Laplace. Ahora, despejamos los términos para que la altura sobre la apertura de entrada y reemplazamos, teniendo así nuestra primera función de transferencia. Todo este mismo proceso se va a aplicar para la entrada 2 o la salida, o sea, para el caudal de salida, para la apertura 2. Y nos va a dar menos 0.12 sobre S más 0.00375. Y esta va a ser una segunda función de transferencia. La función de transferencia final la vamos a encontrar siguiendo la función de transferencia final 0.1 sobre S más 0.0375 menos 0.12 sobre S más 0.0375, sabiendo que se repitió el proceso para la apertura 2 de la serie de Taylor. En el código de MATLAB lo primero que encontraremos va a ser un CLC, un clearal y un closal, el cual nos ayudará a no sobrecargar MATLAB y a no sobrecargar la memoria. Después tendremos las variables del tanque del ejercicio, los cuales pues, nos las habíamos brindado en el ejercicio y se podía ver. Tendremos las aperturas en el punto de equilibrio y el cálculo del punto de equilibrio. Ya con el cálculo del punto de equilibrio vamos a calcular la altura de la apertura 1 y la altura de la apertura 2. O sea, sí, la altura con respecto a la apertura 1 y la altura con respecto a la apertura 2 del tanque. Es decir, que cuando yo corra este código va a mostrarme las figuras de la apertura y de la apertura con respecto a la altura. Y ya pues quedaría graficarlo. Entonces yo le doy en correr y aparecería lo siguiente. Tenemos dos gráficas, las cuales serían la apertura de la válvula 1, que es bueno, la altura del tanque con respecto a la apertura de la válvula 1, que se vería como si se llenara el tanque. Y la apertura, y sí, y la altura con respecto a la apertura 2. Si se abre la apertura 2, pues se va a vaciar el tanque y por eso se vería de esta manera. Y con respecto al código de Python, vamos a importar las librerías comenzando por ahí. En Python podemos hacer algo más específico, que es especificar la condición inicial de la altura. Y vamos a definir el tanque, o sea, vamos a definir las constantes del tanque, las ecuaciones y todo lo que sea correspondiente. Ya con la función del tanque lineal definida,
Ya le podemos correr el código y podemos ingresar el valor de la altura que nosotros requiramos. Por ejemplo, si decimos 10, van a ser 10 metros. Y vamos a tener la siguiente gráfica, la cual nos va a mostrar, que es el único defecto de Python, el descenso, o sea, con respecto al aperturado, o sea, el descenso de la altura del nivel del tanque.